Serge Moscovici nació en Bralia, Rumania, en una familia judía. Desde su infancia temprana, sufrió los efectos de la discriminación antisemita. En 1938, fue excluido de la escuela de Bucarest debido a una ley antisemita, y después fue internado en un campo de labores forzadas hasta que fue liberado por el Ejército Rojo en 1944. Se convirtió en miembro del Partido Comunista Rumano. Durante la última etapa de la Segunda Guerra Mundial, conoció a Isidore Isou, fundador del letrismo, con quien fundó Da, una revista de arte y literatura, hacia fines de 1944. Da fue rápidamente censurada. Después de la guerra, trabajó como soldador en una fábrica en Bucarest en 1947. Desilusionado con el régimen comunista, dejó Rumania, emigró clandestinamente y llegó a Francia un año después, habiendo pasado antes por Hungría, Austria e Italia. En París, ayudado por una fundación de refugiados, estudió psicología en la universidad. Su tesis del año 1961, dirigida por el psicoanalista Daniel Lagache, exploró las representaciones sociales del psicoanálisis en Francia. También estudió epistemología e historia de la ciencia con el filósofo Alexandre Koire. En los años 1960 fue invitado a los Estados Unidos por el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton. También trabajó en la Universidad de Stanford y en la Universidad Yale, antes de retornar a París para dedicarse a la enseñanza en 1988. Ese mismo año recibió el Premio Europeo Amalfi de Sociología y Ciencias Sociales por la Machine à Faire des Deux. Algunas de sus obras más importantes fueron La psychologie son images en public univers Press of France, Psychology of Minorities Actives. Moscovici falleció el 16 de noviembre del 2014 en París, Francia. Teoría de las minorías activas. Para la psicología social, son grupos minoritarios que innovan y hacen el cambio social. Serge Moscovici, Psicología de las minorías activas. Para Moscovici, no todas las minorías son activas. Minorías nómicas, que son las reconocidas. Minorías contranómicas, las cuales se oponen a la norma, quieren un cambio. Minorías anómicas, que no se reconocen en la sociedad. Moscovici dice que cada minoría tiene un comportamiento individual, una serie de pautas de conductas organizadas reconocidas como propias y por la sociedad. La mayoría busca producir un cambio en la sociedad, pero no un cambio que beneficie a toda la sociedad. Buscan beneficio propio. Proponen una alternativa, un estilo de comportamiento particular. Existen dos modelos en los cuales nos basaremos y explicaremos brevemente. Modelo funcionalista. El comportamiento del individuo o del grupo tiene por función asegurar su inserción en el sistema o en el ambiente social. La desviación representa el fracaso en la inserción dentro del sistema. La normalidad representa un estado de adaptación al sistema. El proceso de influencia tiene como objetivo la reducción de la desviación. La conformidad se presenta como una exigencia del sistema social. Conduce al consenso y al equilibrio. Los únicos cambios considerados son los que hacen el sistema más funcional, más adaptativo. Al fin de lograr este objetivo deben efectuarse los cambios los líderes, los que ocupan posiciones claves. Modelo genético. La sociedad produce cambios constantemente. Los grupos intervienen en el sistema y generan cambios. La realidad social se construye de los grupos que adhieren a las normas tanto como de los que no adhieren a las normas. Hay ciertas minorías que proponen el cambio social, innovación,
es lo que propone Moscovici. Diferencias entre modelo funcionalista y modelo genético. El uno considera la realidad social como dada y el otro como construida. El uno subraya la dependencia de los individuos respecto al grupo y su reacción frente a este. El otro subraya a la independencia del individuo y el grupo y la interacción en el seno del grupo. Aquel estudia los fenómenos desde el punto de vista de equilibrio, este desde el punto de vista del conflicto. Para la primera, el individuo y los grupos tratan de adaptarse, mientras que para el otro intentan crecer, buscan variar y transformarse a sí mismos. Conformidad. La sumisión es inevitable. La mayoría simboliza a la vez la norma y la realidad, mientras que la minoría representa la excepción, lo anormal y una cierta irrealidad. La función de la conformidad es eliminar la desviación que amenaza. Cuando el contraste entre mayoría y minoría se acentúa y los individuos normales se diferencian de los desviantes, la mayoría se ve en trance de canalizar o eliminar el conflicto. Ninguna de las dos partes puede evitar el conflicto. La minoría igualmente se ve obligada a actuar. La minoría se somete cuando abandona su posición a fin de adoptar plenamente la posición del grupo. Normalización. Cuando los grupos, la influencia recíproca mueve a sus miembros a formular o a aceptar compromisos. Hablamos de normalización. La influencia que se ejerce, la normalización, está marcada por la necesidad de evitar el conflicto y de impedir el desacuerdo respecto al marco de referencia. Innovación. La innovación no debe considerarse como un fenómeno secundario, una forma de desviación o de no conformidad, sino que es preciso tomarla en lo que es un proceso fundamental de la existencia social. La innovación presume o presupone un conflicto cuya solución depende tanto de las fuerzas de cambio como las fuerzas de control. Esto es el resultado sobre el cual descansa la evolución de la sociedad. La innovación puede provenir desde arriba o desde abajo. La primera contiene los cambios impuestos por los líderes, personas con autoridad. El proceso de cambio de la innovación desde abajo resulta de la acción de una minoría que no posee un estatus privilegiado. La innovación implica, en primer lugar, la creación de nuevas actitudes y, en segundo lugar, implica un cambio de las actitudes o de los juicios existentes. Un auténtico deshielo solo puede producirse cuando una minoría establece opiniones coherentes y convicciones firmes, ejerce una presión constante y acaba por hacer sus opiniones tan persuasivas como las que eran aceptadas corrientemente. El grupo o el individuo innovador es creador de conflictos. La negación tiene como lugar entre la mayoría y la minoría. En lo concerniente a la innovación, gira alrededor de la creación de conflictos, como la normalización gravita alrededor de la evasión del conflicto, como la conformidad alrededor del control. Características. 1. Carece de poder. 2. No obtiene ganancia inmediata. Estatus. 3. Información y argumentos consistentes. 4. Resistencia no violenta. 5. Autonomía. 6. Consistencia y congruencia en comportamiento. 7. Flexibilidad. 8. Equidad hacia adentro y fuera. 9. Cohesión grupal. 10. Acción conjunta. 11. Innovación. 12. Originalidad. 13. No existe una sociedad sin minorías.
Ahora que conocemos las características, sus funciones y cómo los ve la sociedad, o qué es lo que realizan dentro de ella, veremos algunos ejemplos. Pero la participación de ustedes es importante. Concéntrense un poco y piensen en todos los movimientos que han vivido a lo largo de su vida y si alguno de ellos ha sido una minoría activa o no, ya que Moscovici comenta que para ser una minoría activa tiene que tener todas las características. Si falta alguna, deja de ser una minoría activa.